Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy traemos la moto más rápida del mundo, amigos, la Kawasaki Ninja H2. Amigos, esta es la moto más rápida del planeta literalmente, aunque existen tres versiones. Esta es la versión para su uso de calle y existe una versión que se llama H2R, que es exclusivamente para circuito y tiene muchos más caballos, pero aunque no lo crean es el mismo motor, la misma moto. Lo único que cambian son las llantas, unos cuantos elementos del motor y unos cuantos elementos del clutch. Fuera de eso es prácticamente la misma moto. Se dice que puedes desbloquear esta para que tenga más caballos, pero así nada más tiene 210 caballos, que es muchísimo, es muchos más que todas las 1000 del mercado. Y se preguntarán por qué tiene tanta potencia. Pero es porque es la única moto súper cargada del mercado. Eso quiere decir que tiene inducción forzada de aire con una turbina que comprime el aire y que mete el aire a presión. Es como un turbo, pero al ser un compresor es diferente porque no necesitamos que pasen los gases del escape, sino simplemente con acción mecánica del motor hace que funcione la turbina para aumentar la presión del aire y que así tenga inducción forzada, amigos. Es muy interesante porque la turbina que tiene aquí es un poco pequeña, pero comprime el aire más o menos unas 9 veces a comparación del aire que está normalmente aquí en el ambiente, y se dice que si el motor está girando a 14.000 revoluciones, esta turbina está girando a 140.000 revoluciones. Imagínense, amigos, todas las revoluciones que tiene esa turbina es una locura. Por eso es la moto más especial del planeta. Antes de que esta moto existiera, la más rápida era la Hayabusa, y bueno, ahora llega esta, pero llega para destrozarla por completo. La Hayabusa nada más llegaba como 320, 350, por ahí unas que les metieron turbo, pero esta, amigos, esta puede llegar hasta 400 kilómetros por hora. Bueno, eso hicieron la prueba. De hecho, cuando salió esta moto hicieron un video de que era físicamente posible, pero con la versión de carreras, y lo hicieron atravesando un puente a 400 kilómetros por hora. Es muy impresionante porque esta moto, que aunque sea la de serie,
puede llegar fácilmente a los 300, 320. Realmente no podría yo comprobarlo si llega a 400 porque aquí en México creo que no existe lugar alguno donde podamos llegar a esa velocidad, pero probablemente pueden buscar muchos videos en internet donde realmente lo hacen y sí es muy impresionante, amigos. Es realmente la moto más rápida del planeta, amigos. Quiero que vean este frente, amigos, es simplemente hermoso, es totalmente de carbono y aunque no lo crean, todo esto está súper diseñado para que tenga carga aerodinámica. ¿Para qué? Para que a altas velocidades no se levante la motocicleta, un poco de downforce, porque esta motocicleta puede alcanzar demasiados kilómetros por hora y en muy poco tiempo. Entonces incluso los retrovisores tienen una forma especial que también le da carga aerodinámica hacia abajo. En el caso, si esta fuera la versión de carreras, no tendríamos espejos retrovisores, pero sí unos alerones gigantescos aquí y acá que sobresalgan, pero bueno, esta al ser la versión de calle pues tiene unos super retrovisores y quiero que vean cómo vienen integradas las direccionales. Eso habla mucho del diseño de Kawasaki, que pensó en todo de tal forma que no quiere nada que no sea aerodinámico, sino que al mismo tiempo todo está integrado para que sea súper aerodinámica, amigos. Quiero que vean este símbolo, amigos. Este es un símbolo muy especial y tiene faros de LED, amigos. No sé si ya los prendió, sí ya los prendió, pero si nosotros prendemos la motocicleta va a prender los demás faros. Ahí está. Esas son las luces bajas, luces altas, luces bajas, luces altas. De verdad que es impresionante la cantidad de carbono, amigos. Yo jamás había visto tanto carbono en una motocicleta. Esta moto, amigos, es tan pero tan especial que ni siquiera tiene asiento del pasajero. Solamente tiene asiento para una sola persona y es un asiento que te agarra porque tiene tanta fuerza de despegue que necesitas un asiento que te detenga de esta manera. Y quiero que vean cómo tiene monobrazo, aunque tenemos este escape muy grande, es muy hermoso. Y recuerden que al mismo tiempo esta moto pasa la Euro. Entonces, bueno, por eso tiene este escape, pero hay una opción que es de carbono, que es de la marca Akrapovic y más o menos vale unos 70,000 pesos. Entonces, el escape, por si quieres que suene más, pero aún así suena muy genial. Ahorita vamos a ver cómo suena. Pero primero les vamos a seguir hablando más de las características de esta hermosa motocicleta. Tiene un peso de más o menos unos 260 kilos. Sí pesa 60 kilos más que alguna Superbike, me refiero a una 1000. Pero bueno, esta tiene mucha más potencia y aún así no importa que tenga ese peso, porque ese peso yo creo que es de motor, amigos. Porque en cuanto a componentes pues tenemos suspensiones, monobrazos, realmente no tenemos elementos que la hagan tan pesada, sino más bien ese peso es totalmente del motor. Tenemos toda la tecnología, tenemos una centralita IMU que sabe la moto en qué ángulo está en todo momento. ¿Por qué? Porque al tener tanta potencia necesitamos tecnología que nos ayude. A lo mejor ya lo habrían hecho las marcas hace mucho tiempo, pero hasta que apareció esta moto no existía la tecnología. ¿Para qué? Para que pudiéramos controlar tanta potencia. ¿Por qué? Porque tiene anti-wheelie, control de tracción, incluso esta moto tiene un sistema de launch control. Para los que no saben qué es el launch control, es que pueda salir a toda velocidad. Esto lo vemos en autos pues ya deportivos, pero bueno, ya lo tiene esta motocicleta para que podamos hacer un super arrancón a máxima velocidad. Y bueno, eso con toda la tecnología. Obviamente tenemos ABS, todas las ayudas, y recuerden algo muy importante, son desactivables. Alguien podría desactivar esas ayudas y tener todo ese poder disponible sin ningún control. Posiblemente sí se pueda, pero yo digo que si no le pones el anti-wheelie a esta moto y quieres acelerar al máximo, podría hacer un caballito fácilmente. Entonces es importante que tenga todas esas ayudas, y lo genial es que es de varios niveles. Entonces puedes quitarlo, ponerlo, aumentarle dependiendo de la conducción que tú quieras. Literalmente estamos hablando de una de las motos más avanzadas del planeta. En esta moto tenemos barras invertidas, donde son suspensiones que pesan menos. ¿Para qué? Para que actúen más rápido. Tenemos los famosos calipers M50 de Brembo, que son los mejores calipers de Brembo. Son monoblock de 4 pistones y 2 discos de 320 milímetros firmados por Brembo también. Es muy raro que los discos también estén firmados por Brembo. Y tenemos un ring en forma de estrella muy resistente. Recuerden que el ring debe resistir 400 kilómetros por hora. Y bueno, esta que es la versión de calle trae las Batlats Racing Street RS10, que son las llantas más caras de Bridgestone.
para mí son mis favoritas. Y después de esta llanta ya sigue un slick. Esta, a pesar de que es de calle, se siente súper suavecita. ¿Por qué? Porque necesitamos la mejor llanta para la mejor motocicleta. Quiero que vean cómo todo esto es acabado espejo. Aquí es como un poco satinado. Y vean este basculante que es súper reforzado. Este es un tipo trellis que es súper resistente para aguantar todo ese torque. Y aquí podemos ver un poco de toda la tecnología. Aquí tenemos el supercargador, el clutch gigantesco. Y aquí tenemos los cilindros. Aquí se ve que es el cuerpo de aceleración. Y bueno, aquí tenemos, además de la gasolina, también acabado aquí espejo que se ve impresionante. En persona se ve súper impresionante. En cámara, créanme que no sé si logren percibir lo impresionante que es. En cuanto a la parte trasera, tenemos una de las mejores suspensiones del mundo. Öhlins y regulable en precarga, tensión y compresión. Tenemos también una de las mejores suspensiones del planeta para esta super motocicleta. Quiero que vean la llanta trasera, amigos, como es un monobrazo. Este es súper hermoso. Posiblemente lo hayan hecho solamente para estética, pero recuerden que el monobrazo también se hace para reducir el peso, entonces posiblemente lo hicieron para eso. Tenemos también llantas Bridgestone RS10, pero estas son 255/17, que es una medida súper ancha. Y bueno, esta moto que está prácticamente nueva. Miren las salidas del escape, amigos, como parecen salidas de jet de combate, amigos, se ve hermoso. Es impresionante, amigos, de verdad que no puedo creer que tengamos una de estas en México. Y bueno, se dice que esta es la única, no sabemos realmente si es la única. Dejen en los comentarios si saben si es la única, pero posiblemente sí, porque es una moto muy exótica. Quiero que vean los detalles, amigos, cómo se ve hermoso esto. No solamente cuidaron la parte mecánica, sino también estética. Esto es ingeniería japonesa, amigos. Se ve impresionante. Quiero que vean cómo aquí tenemos una manguerita y dice Brembo. Esto, aunque no lo crean, es el clutch, amigos. El clutch es hidráulico y viene firmado por Brembo. Y es la primera vez que veo un clutch que viene firmado por Brembo, amigos. ¡Wow! Este impresionante motor nos puede dar los 210 caballos a 12.500 revoluciones por minuto y 133 newtons metro a 10.500 revoluciones por minuto, amigos. Es impresionante. Una R1 actual más o menos tiene unos 120, 122 newtons metro y esta tiene 133. O sea, es impresionante el torque. Simplemente con quererlo hacer en el momento que tú quieras puedes patinar la llanta, pero recuerden que tenemos todas las ayudas electrónicas que evitan que haga todo eso. Es maravilloso estar en el futuro, amigos, donde tenemos toda la tecnología que nos ayuda a llevar este monstruo en total control, amigos. Ok, amigos, vamos a escuchar cómo suena esta belleza, porque es el sonido más especial del mundo en cuanto a motociclismo. Y ahora sí estoy hablando que podría ser uno de los sonidos más impresionantes del planeta. Simplemente el ralenti es genial. Ahora vamos a lo bueno, amigos. ¡Wow! ¡Wow, amigos! Eso que escuchan es la liberación de la presión del aire. Es como una válvula de alivio en lo que veríamos en un auto turbo, pero en este caso, como es supercargado, suena hermoso, amigos. ¡Wow! Bueno, amigos, definitivamente es uno de los sonidos más hermosos del planeta, amigos. Algo que me encanta de Kawasaki es su super pintura, y en esta moto, al ser la joya de la corona, han aplicado no solamente una técnica, sino como 10 técnicas, amigos. Siempre les platico que las mejores pinturas en cuanto a motociclismo son las de Kawasaki, y en esta no solamente tiene perlo abrillantado, sino que también tiene como perla con ionizado, y al mismo tiempo tenemos los detalles en carbono. O sea, de plano que aplicaron todo su conocimiento en esta motocicleta. Esta moto te pesa 238 kilogramos y tiene 17 litros de gasolina, justamente como lo veríamos en una R1 o una R6 en cualquier otra deportiva. La altura del asiento es de 826 milímetros, más o menos un poquito menos que una R6. Entonces, pues yo llevo con las dos puntas, amigos. Recuerden que mido 1.60, 1.63 más o menos. Y sí, llego con las dos puntas. Recuerden que estas botas también no me dejan como bajar tanto las puntas. Y no la siento como tan alta. La gravedad del centro de gravedad no se siente como tan arriba. Entonces es fácil de mover, a pesar de que ves una motocicleta bastante grande, amigos. Amigos, quiero que vean la llave. Como es una super llave, amigos, con el símbolo de H2 que tenemos al frente.
Realmente no sé qué signifique, pero miren cómo es hermoso. Quiero que miren el nivel de acabado de todo, no solamente de la pintura, sino de los controles de Kawasaki. Wow, es un tablero muy interesante porque tenemos analógico, las revoluciones por minuto, kilómetros por hora, velocidad inclinada. Aquí tenemos el boost y tenemos la temperatura del motor, que es 71 grados. Creo que no se alcanza a ver porque como es monocromático no se ve demasiado bien en la cámara, pero bueno, aquí lo tienen. KTRC, KBC, KQS. Y bueno, aquí tenemos neutral, izquierda, derecha, advertencia, check engine. Ahorita como no lo he prendido no se apaga. La reserva, izquierda, ABS y cuando activan los sistemas. En cuanto a la piña izquierda, miren, firmada por Brembo. Luz de paso, intermitentes. Este es para navegar en los menús. Estas son las direccionales. Aquí tenemos el claxon. Es una fuerte, Tenemos en la piña derecha, por aquí pasando por el triple clamp, quiero que vean cómo brilla, o sea, es impresionante. Aquí tenemos todas las regulaciones, estas son de las mejores suspensiones, las más nuevas, las que puedes regular aquí arriba. Y quiero que vean el nivel de acabado también de esta pieza. Y amigos, es un amortiguador de dirección Öhlins, pero este es un mecatrónico. Dependiendo de lo que le diga la motocicleta, va a endurecerse o suavizarse. En la piña derecha tenemos corte de corriente, la marcha y hacia abajo la encendemos. Esta que es la versión de calle, amigos, cuesta 690,000 pesos mexicanos. Y la versión H2R, la que es para circuito, que ya viene con slicks y escape abierto y ya no viene con espejos, esa vale 1,300,000 pesos. Existe una versión que es Touring, es para que la uses para viajar y tiene otra configuración de potencia que no es tan rápida, pero esa vale 500,000 pesos más o menos, es más barata que esta, que es la joya de la corona, amigos, de Kawasaki. Así que pues vamos a probarla, amigos, a ver qué tal. También aquí nos dice cuál ha sido el máximo ángulo, que son 28 grados. Ah, vale. Bueno, amigos, vamos a probar la moto más poderosa del planeta aquí en el Ajusco. Wow. Déjenme decirles que subirse es un poquito difícil, ya que tienes como que alzar más la pierna porque el colín está muy alto. Entonces, bueno, vamos a darle, amigos. Primero vamos a probarla en la recta, o sea, para allá atrás, amigos. Creo que tiene buen ángulo de giro. Al moverse, amigos, es interesante porque ya andando es muy fácil de moverla. Incluso parado, a ver, me voy a parar. Voy a frenar un poquito rudo. Incluso en parado, o sea, ves una moto grande, pero se siente ligerita. Yo creo que la R6 se siente más pesada. Entonces vamos a probarla aquí un poquito la recta. Wow, esta moto tiene clutch antirrebote. Llegó a 120 en primera. A ver la posición deportiva. Es buena, no es lo mejor en cuanto a posición deportiva, pero déjenme decirles que es cómoda. Entonces, que se sienta cómoda pues es raro, porque es deportiva. Yo creo que es tan cómoda como una Suzuki GSX-R 600. Al momento de hacer un zigzag sí se siente un poco pesada, pero casi nada. Y eso es por el damper electrónico que tenemos aquí. No se preocupen, no es nada grave. Solamente que como si lo endurece un poco, pues sí tienes que hacer un poco más de esfuerzo. Aunque créanme que se siente muy parecido a la GSX-R 600. En cuanto a potencia, ahorita en el primer jalón que le di, no le di al 100. Ahorita le voy a dar aquí al 100 en la siguiente. Vamos a hacer el 0 a 100 aquí. Debe estar como unos 2.9 segundos. No voy a poderlo hacer súper rápido porque no soy tan pro. Pero bueno, de todas maneras vamos a ver cuánto tiempo hace. A ver, cuenten. 1, 2. ¡Wow! 166 en tercera, amigos. Y solamente fue como en 5 segundos. ¡Wow! Cielos, amigos.
No puedo creer lo fácil que acelera, amigos. Nunca había acelerado tan rápido en mi vida. Y la posición del asiento es muy interesante porque sí te ayuda. Vas con las cositas de atrás, pero el agarre es muy bueno. Entonces sales como el cohete disparado, amigos. Les juro que hice como un 2.4 o algo así. Esta moto puede ganarle a un Bugatti, amigos. Entonces es impresionante. Y escucharon la liberación de la presión, se escucha hermoso. A ver, vamos a ver cuánto torque tiene de menos a más. A ver, ahí está en primera. En 3000 revoluciones se siente como una 300. En 6000. Ah, caray. Aquí le aceleré y no sé si se patinó la llanta de atrás, pero me cortó la inyección porque a lo mejor no hay muy buenas condiciones en el pavimento, que está un poco húmedo. Wow. Sí, ahorita yo creo que como avienta el torque a 6000, te corta la inyección si no hay buenas condiciones. Como aquí miren que está la tierrita. Vamos a acelerar un poco más. Wow. Wow. Suena hermoso, amigos. No suena tan duro como esperaría. La moto sabe en qué ángulo está, entonces no me va a hacer perder la tracción. Definitivamente ahorita se está cuidando demasiado de la computadora, porque con esta potencia saldría en caballito enseguida, pero la IMU hace que controle todo eso y evita que se pare la moto. Entonces, si tú aceleras muy fuerte, te va a cortar un poco la inyección, porque la computadora controla todo. Recuerden que esto es de niveles, entonces tienen que tener cuidado, amigos. Wow. Oh, son hermosos, amigos. Wow. Y déjenme decirles que no se siente como tan salvaje por lo mismo de las ayudas. Yo creí que iba a ser un caballo descontrolado, pero no. Las ayudas son una maravilla. Literalmente me están salvando la vida de ponerme a de sombrero, amigos. Pero bueno, obviamente yo le meto como con precaución, ya sabiendo qué hacer y qué no. Vamos a acelerar aquí y luego vamos a frenar allá adelante. Wow. Wow. 133 en primera, amigos. Pues sí tiene el ángulo de giro un poco reducido, como tú hace 600 o 1000, pero créanme que no se siente pesada, amigos. Me gusta como el centro de gravedad es perfecto, realmente se siente excelente. Ya vimos que tiene buena aceleración, muy buena frenada. Ahorita que frené, tiene ABS esta moto para que puedas frenar lo más rápido posible con los mejores calipers del mundo. Entonces la frenada fue perfecta, amigos. Yo creo que literalmente es la mejor moto que he probado en la vida, amigos, en la vida. Wow. Y es muy progresiva, ¿eh? Si tú llegas en 8, no te saca ningún susto en ningún momento. Vas en 8, le das. Es muy preciso el acelerador. ¿Se acuerdan que probábamos la 600 del otro día del 2009? Que era 600. Bueno, es mucho más agresivo el manejo que esta, porque esta la ayuda de la centralito IMU. O sea, la computadora sabe en qué momento va a hacer todo. O sea, si yo llevo cierto grado de inclinación, no me va a dar toda la aceleración, sino más bien la máxima posible, y eso es de niveles. Qué precisión, amigos, wow. Entra súper fácil a la curva, durante la curva es súper estable. Wow. Amigos, arriba de 9000 revoluciones es un monstruo. Sientes el empuje así, ¡fum!
pero no se siente como que te arrancara los brazos, sino como que te lleva con ella. Entonces es impresionante la ingeniería de todo. Las piernas van súper cómodas, amigos. No es una posición que sea cansada. Yo creo que incluso hasta para varias horas manejando está bastante bien, ¿eh? Vamos a ver a cuánto llega la segunda. 164, amigos. Wow, imagínense qué tan fácil es llegar a 300. Amigos, y les juro que la estabilidad de la motocicleta es impresionante. Aunque vayas cerca de los 200, la moto no se mueve nada. Es como si fueras a 60 en un R6. O sea, tiene tan buenas suspensiones, tan buenas llantas, tan buena aerodinámica que la hacen una moto exquisita, amigos. Vamos a entrar a esta curva con posición deportiva. Bien, fácil. Wow. Wow. Aunque no está tan fuerte la liberación de la presión, suena exquisita, amigos. Definitivamente necesito una de estas, Wow. Entra delicioso a la curva, amigos. Wow. No sé cuántos wow van en este video, amigos, pero creo que nunca había hecho tantos wow en un solo video. Vamos a probarla en estas curvitas para ver qué tan fácil entra. Allá arriba era una curva larga. Aquí es curva, está un poco con hielo, Acabo de pisar una piedrita y la absorbió muy bien. Wow. Me acabo de acordar que tiene quick shifter, amigos. Pero no sé, siento que meter las velocidades como clásicamente lo hago, pues también es como muy delicioso, amigos. Wow, entra súper bien a la curva, es súper estable. No puedo creer lo estable que es, y eso que el pavimento está frío, Bueno, también recuerden que tenemos las mejores llantas, pero eso habla de que tiene muy buena suspensión, muy buena geometría. Wow. Ya vi que en las curvas es una delicia. Tal vez no es tan ágil como una 1000. O sea, me refiero a fum. Pero sí es un 20% más lenta que una 1000. Sin embargo, bueno, eso no importa cuando traes este monstruo, porque de verdad que acelerarla es una delicia, amigos. ¿Ya vieron la reacción de la gente? ¿Cómo se le queda viendo a esta hermosa moto? Amigos, esto es definitivamente una moto del futuro. Es precisa, es cómoda, es rápida. Es súper rápida, amigos. Es súper poderosa, o sea, estoy súper impresionado. Jamás había manejado una moto tan perfecta, amigos. Es más, si yo la tuviera, la usaría hasta para diario. ¿Por qué? Porque el torque es muy bueno a bajas revoluciones. Aunque imagínense, en primera iría a 6000 revoluciones y ya habría llegado al límite de la ciudad. Entonces, bueno, no es aprovechable totalmente en la ciudad. Pero en una carretera revirada, una carretera abierta, es la moto más perfecta que hay, amigos, en cuanto a conducción, yo creo, rápida, Y eso turismo, porque de circuito pues no es la más perfecta, porque sí se siente un poco el peso. Me impresiona que además de que acelera súper fuerte, frena súper rápido también. Wow. Y en curva, no, amigos, es una delicia. Estoy lejos de hacer rodilla por las condiciones en este momento, pero sí puedes hacer una posición deportiva y te habla mucho de cómo se va comportando en la curva.
Ahorita me voy a parar allá para hacer las conclusiones. A ver si no les arruino su grabación a la telenovela. Amigos, así en segundos estás a 200, 150, wow. Wow, me voy a parar aquí, amigos, para darles mis conclusiones y no arruinarles la grabación aquí a los amigos. Me voy a parar aquí que se ven los caballitos y las vaquitas y todo eso. Bajar la patita es súper fácil, bajarse también es súper fácil. Amigos, no puedo creerlo, literalmente es la moto más impresionante que he manejado en toda mi vida, amigos. No les puedo explicar lo fácil de manejar que es y al mismo tiempo lo rápida que puede ser. O sea, les juro que manejar la R6 es 10 veces más difícil que manejar esta H2 y mucho más lenta, obviamente. Me refiero a rectas y todo eso. Posiblemente la R6 puede ser más ágil en curvas, pero esta, amigos, en rectas es la reina. No hay moto más rápida que esta. He escuchado casos de personas que las modifican o las usan para arrancones, pero en los arrancones creo que no le ponen el anti-wheelie y he visto que es tanto motor que es muy difícil de controlar que no se pare la moto. Pero como esta tiene la centralito IMU y todo eso, pues no te va a pasar eso en ningún momento. O sea, si tú la compras, definitivamente estás comprando una moto que va a ser una leyenda. En 10 años esta moto posiblemente valga el doble o el triple. No solamente hay muy pocas, sino que también es una moto tan especial y como es de las primeras motos que tienen este sistema, les juro que esta moto podría ser una inversión, más que una moto de diario. Yo creo que sería una moto de colección, amigos. Wow. Amigos, con eso los dejo. Espero que les haya gustado este video. Me encanta, amigos. Me encanta. Bueno, amigos, estamos aquí con el dueño. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas. ¿Qué te ha parecido la motocicleta tú como dueño? ¿Realmente la recomiendas? Realmente sí, es un avionzote, la verdad en su manejo es increíble. La neta es la moto que más potencia ha agarrado y la verdad se siente muy bien al manejar. Ok, ¿algo que no te guste de la moto? Pues creo que lo único que no me gustó fue el precio y el tema del seguro. Ajá. De ahí en fuera no tiene nada que le duela a esta moto, la verdad. Ok, ¿cuánto vale el seguro? El seguro está, mira, nada más por cobertura de robo total y de daños a terceros en 52,000 pesos. Ya si lo quieres un poco más caro, más completo, las aseguradoras todavía no lo tienen en plataforma y pues no te puedo decir un precio exacto porque hay varias compañías que te la aseguran, pero realmente no tienen un precio fijo como tal. Pero yo lo aseguré y el seguro me costó 52 nada más de robo total y de daños a terceros. ¿Es algo caliente para usarla en la ciudad? Mira, fíjate, yo la he manejado, no mucho, realmente no la he manejado mucho, pero no la he sentido tan caliente como una R1, como quizá la BMW que también se me calienta, la S1000RR también se me calienta un poco, pero realmente no he sentido que se caliente tanto. Se calienta lo normal, pero no algo al grado de ya no poder estar encima de ella. Ok. Bueno, pues definitivamente es una de las motos más impresionantes del mercado. Muchas gracias por prestárnosla para este review. Y pues bueno, esperemos estarla viendo en otros videos aquí colaborativos que se nos están ocurriendo con esta motocicleta. Deja en los comentarios si te gustaría volverla a ver en este canal, porque yo creo que es súper impresionante. Y bueno, aquí en México podría ser la única que hay, amigos. Definitivamente es de lo mejor del mundo, amigos. Así que pues bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias a nuestro amigo Mike y nos vemos en el siguiente video. Bye.